Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. A propósito del muy noticioso caso del niño de 14 años que asesinó a una persona en Medellín en un caso de sicariato, muy noticioso porque vino con video y todo, me dejó muy inquieto un editorial del diario El Tiempo. Inquieto no tanto porque el editorial del Tiempo o de los grandes periódicos sea hoy muy influyente. Los días en los que editoriales de don Hernando Santos se tumbaban ministros ya pasaron hace rato. Inquieto porque el editorial logró retratar una mirada perturbadora de las razones de fondo detrás de los casos en los que los niños cometen delitos en Colombia. Sicarios con cara de niños, así se titulaba el editorial. En su aparte más crudo, de manera categórica para explicar el problema, dice el diario El Tiempo, aquí abro comillas. No hay duda de que estos pequeños monstruos han salido de los laboratorios del narcotráfico, cierro comillas. Y aquí lo más problemático no es tanto el calificativo de pequeños monstruos, que cosifica y aparta a los menores delincuentes como seres aberrantes e incorregibles, condenados a una vida de delito. Lo más problemático es la simpleza con la que se tacha todo un problema social como el delito de menores de edad como un fenómeno creado exclusivamente en los laboratorios del narcotráfico. Como quien dice, en esos laboratorios se hace coca y se hacen sicarios. Sicarios que tienen cara de niños y no niños que tienen cara de sicarios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es simplemente quitar los laboratorios y quitaremos la coca y los sicarios. Y esto es lo más problemático, que reduce el problema a un asunto de narcos, como si el resto de la sociedad en la que millones de jóvenes viven en la marginalidad y la pobreza no tuviera absolutamente nada que ver, como si con solo quitar los narcos el problema quedara solucionado. Pero lo que nos dice la gente que ha estudiado esto es que el tema es al revés, que estos son niños con cara de sicarios, niños empujados, llevados, engañados, entregados por toda la sociedad a un camino donde el delito se hace muy probable. Y si esto es cierto, si en realidad son niños antes que sicarios, esperaría uno entonces que el proceso fuera reversible, que empujados por toda la sociedad estos niños puedan dejar de ser sicarios y volver a ser solo niños. Niños con cara de niños y luego hombres con cara de hombres. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan para este programa personas que han trabajado en el tema de violencia y de delitos en menores de edad, que tienen posiciones y perspectivas distintas. Cristina Plazas fue directora del ICBF, del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia. Es hoy periodista de la FM, la que dirige Luis Carlos Vélez por la mañana. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí de nuevo. Daniel, qué bueno estar acá una vez más y sobre todo en este tema que es totalmente invisible para la sociedad y que lo tenemos que trabajar todos. Invisible excepto cuando hay video. Así es. Eso es lo único que importa, mejor dicho, el video y cuánto le vamos a dar de sanción al joven o cómo vamos a modificar las penas o si los jóvenes los vamos a meter en una cárcel. Eso es lo único que se habla y no del problema de raíz, que es lo que tenemos que atacar. Y uno de los funcionarios más atormentados por los videos del noticiero de mediodía en Colombia es Jairo García, es secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de la ciudad más grande de Colombia, de Bogotá. Jairo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Daniel, y como dice Cristina, definitivamente aquí lo que tenemos que mostrar es toda la capacidad institucional que una ciudad como Bogotá ha aprendido a construir, ha aprendido a promover programas serios, con monitoreo, con evaluación, y que está dando resultados con este reto institucional y social que tenemos con nuestros niños. Si hay video, hay problema. Si hay video de respuesta institucional. Alfredo de Luque es representante del partido de la U, del departamento de La Guajira, y ha intentado legislar en este tema del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es el sistema que engloba los delitos de los menores de edad, y ha intentado legislar. ¿En qué sentido? Alfredo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, un honor estar con Cristina y con Jairo aquí en este programa y bueno, hemos intentado hacer un poquito más fuerte el sistema de responsabilidad penal adolescente, pero bajo ciertos criterios que creo que podemos analizar en conjunto y mirar cuál puede ser una solución exacta para solucionar un problema que no es dado para mí
en las ollas del narcotráfico, sino que muchas veces también en el seno del hogar, en el crecimiento de los niños y cómo ellos son afectados por esos problemas sociales que tiene su entorno. Y es que yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe, pero para los menores de edad hay todo un sistema de justicia separado, ¿cierto? El sistema de responsabilidad penal adolescente. En Colombia tenemos el sistema de justicia y paz, la justicia transicional, el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Qué más hay más o no? Sí, pero por ahora centrémonos en de responsabilidad penal adolescente, porque imagínense. A ver, esto dice el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que es la finalidad de este sistema, es el artículo 140, y aquí uno entiende que esto es totalmente distinto al sistema el sistema de penal ordinario, ¿no? Y dice, en materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Y esto es un mundo aparte de lo que es la Fiscalía y las Cortes Ordinarias. Pues Daniel, si quiere yo le cuento un poco quiénes hacen parte del sistema de responsabilidad penal adolescente y quién lo opera. Los niños menores de 14 años que cometen un delito son inimputables, es decir, entran al sistema de protección del ICBF. Los jóvenes que cometen delitos entre los 14 y los 18 años entran al sistema de responsabilidad penal adolescente, que es operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, no importa lo que haga una persona menor de 14 años en Colombia, así sea la cosa más aberrante, no puede... No entra al sistema de responsabilidad penal adolescente. Lo que se hace es una verificación de sus derechos y entra al sistema de protección del ICBF. Eso es bruto. Pues en Estados Unidos meten a la cárcel a los pelados de 12 años como si fueran adultos. Bueno, cadena perpetua. Acá lo que pasa es que los niños se ven como víctimas, como lo que son. Entonces, ¿qué pasa? Que la máxima sanción en el sistema es de 8 años. Entonces, si un joven comete un delito a los 17 años, ¿cierto?, se queda en el sistema de responsabilidad penal hasta que termine su sanción. Si son sanciones de 8 años, va hasta los 25 años. Eso quiere decir que en el sistema hay jóvenes desde los 14 años hasta los 25 años y, como le cuento, es operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Claro. Y esto me imagino que debe ser un reto en la práctica enorme. Sin duda, y aquí lo que tenemos que poner sobre la mesa es qué instrumentos tenemos hoy y qué programas tenemos para garantizar unas rutas de atención mucho más efectivas. Porque aquí tenemos que hablar de unos niños de 14 años que han cometido un delito y de la perspectiva que tienen también las víctimas sobre ese delito que ha cometido el menor. Y fíjese, cuando nosotros empezamos, lo que le preguntamos, por ejemplo, a las grandes superficies, ¿usted qué quiere hacer con esos niños que día a día están robando algo? Entonces, al principio la perspectiva de no, necesito una sanción, necesito una pena efectiva, yo necesito de alguna manera un resultado. Cuando les propusimos, pero ¿qué tal si le proponemos un camino distinto? Y es un camino en el cual, a través de un modelo que hemos venido creando en los últimos 3 años, reducimos la posibilidad de que haya reincidencia. Y en eso, fíjese que las grandes superficies han estado muchísimo más interesadas en continuar con el modelo de esa sanción que estaban buscando. ¿Y esto de qué se trata? De trabajar con la familia, de trabajar con el joven, de que el joven trabaje con la víctima, y de tener profesionales y capacidad institucional para brindarle una ruta distinta. Y precisamente con Cristina lo que estamos trabajando, y esperamos que salga muy pronto, es que al final del proceso, quienes están cumpliendo 17 o 18 años, pues podamos darle una oportunidad laboral, porque detrás de esos niños hay niños que tienen niños y tienen familias. Entonces tenemos que darles oportunidades para que no sigan con esa ruta criminal, y ese es el gran reto institucional, es decir, el modelo de los centros de atención especializado, que conoce también y que hemos visto que cosas... esa es lo que llamaría la gente la cárcel de menores. No puede decir cárcel de menores porque son víctimas, son centros especializados, y las penas o pues las sanciones, porque además no son penas sino sanciones, pueden ser o que estén privados de la libertad, o también que tengan otra sanción, que puede ser que tengan que ir a un sitio establecido por el ICBF o que tengan que ir donde el juez cada tanto tiempo. Pero le voy a decir a todas esas personas que dicen que la solución es aumentar las penas o que los jóvenes pasen a una cárcel de adultos, lo que les quiero decir es que con eso no vamos a solucionar el problema. Y no vamos a solucionar el problema es porque el sistema de responsabilidad penal colapsó por 3 razones fundamentales, Daniel. Primero, es que no hay la suficiente infraestructura. Entonces tenemos el joven de 14 años que se roba un celular con un joven adulto de 23 años que ha participado en masacres. Claro, que cometió el delito antes de cumplir los 18 años y le dieron... Que después de que cometió el delito, el SRP dice, venga,
su sanción cuando era menor tiene que cumplirla. No, sino que sigue. Como le digo, si el joven cometió el delito a los 17 años, Sí. la máxima sanción es de 8 años, entonces se queda en el sistema hasta los 25 años. Claro. Entonces, no hay suficientes infraestructuras. Las infraestructuras no están acorde al artículo que usted nos mostró al principio del programa, en donde dice que esto tiene que tener un modelo pedagógico, específico. diferenciado del de adultos, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es una justicia restaurativa para que el joven no vuelva a reincidir. Entonces, la infraestructura, mal. Por el otro lado, la mayoría de los jóvenes que cometen delitos, lo que se ha demostrado es que no están escolarizados. Y en el sistema tenemos un problema gigante de estudio. Le voy a decir, por ejemplo, en Bogotá, el año pasado, ¿sabe cuándo empezaron a estudiar en el sistema? Que es en el momento que el Estado tiene Sí. que aprovechar al joven para darle todas las herramientas, los estudios. En mayo, duraron de enero a mayo sin estudio. Entonces tenemos un problema grave. Y cuando salen del sistema, pues muchos de ellos no han terminado su bachillerato, entonces es muy difícil que tengan oportunidades de Claro. entrar a un trabajo. Y entonces usted decía, hay que hablarle a la gente que quiere más cárcel o disminuir la edad en las cuales que pueden ser imputables, y ahí se refiere usted al representante de Luque. No, yo no lo quiero aquí poner como el malo, Alfredo, la verdad. Y yo entiendo No, que pero esta es tampoco. usted representa una visión que es importante y que tiene influencia en esta sociedad. A ver, yo estuve recorriendo varios, incluso centros aquí en Bogotá cuando planteamos el proyecto porque me preocupaba el tema y entendimos que el tema no solamente podría ser de darle, por decirlo drásticamente, garrote a los niños, sino que también teníamos que prevenir la ocurrencia del delito. Yo me voy incluso mucho antes a que ocurre el delito y el niño esté sometido al sistema de responsabilidad penal adolescente. Muchos de los problemas que se causan en el país cuando vemos a un niño que está cometiendo delitos es por problemas que ha tenido en el seno de su hogar, desatención de sus madres. Por ejemplo, aquí no todas las madres... Madres y padres. Madres y padres Los niños son descasos. hijos de los papás y las mamás. Madres y padres. Yo cuido mucho a mi hija, entonces yo me quedo más con mi hija, creo yo. Pero bueno, el tema es que tenemos que darle la oportunidad también de que sus padres, para hablar en plural, pudieran tener la posibilidad de estar más pendientes de sus hijos. Los padres que trabajan no saben con quién dejar a sus hijos, muchas veces se quedan solos en su casa, salen al barrio y son instruidos en el delito sin que sus padres ni siquiera se den cuenta. Por ejemplo, temas tan sencillos como establecer dentro del trabajo puntos donde las madres puedan llevar a sus hijos y tenerlos allí, estar pendientes de ellos, hace mucha diferencia para que los niños ni siquiera puedan entrar al sistema de responsabilidad penal. Nosotros queremos crear un sistema de prevención de que el delito se cometa, siquiera que entren al sistema. Una vez en el sistema, nosotros en el proyecto de ley que he radicado ya en varias oportunidades, quisiéramos decirle a los niños, a los adolescentes, que existen varias posibilidades. Pues la primera es que usted comete un delito que es un delito digamos que no tiene tanto impacto en la sociedad, caso en el cual usted va al sistema de responsabilidad penal adolescente sin ningún problema, tal como Cristina ahorita lo está mencionando, pero en el caso, por ejemplo, en que se cometa un delito que nosotros lo mencionamos, que es homicidio doloso, secuestro extorsivo, hurto calificado, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación sexual, podamos tener una responsabilidad penal de los jóvenes, de los adolescentes, de los muchachos, muy diferente después de que se cumplan ciertos requisitos. Es decir, primero que evidenciemos que el muchacho tiene todas sus capacidades mentales en debida forma, no tiene ningún tipo de enfermedad, ni ningún tipo de trauma, ni ningún tipo de situación que haya conducido a que ellos deban cometer un delito. Segundo, que no hayan sido instrumentalizados por un tercero adulto para cometer el delito, y de esa forma nosotros podamos evidenciar que existió de verdad una conciencia efectiva en el cometimiento, en la comisión, perdón, del delito. Pero entonces ahí lo haciendo. interesante es que... Pero dame un segundito porque aquí el tema, aquí me van a criticar un poco más. Más, porque ya Y a mí no me terminaron, no puede terminar la idea, que es súper importante, cuáles son los otros problemas del sistema, que es donde los quieren meter más tiempo. No, entonces el tema ahí es más preocupante, porque nosotros lo que queríamos hacer era, le damos para estos delitos la pena mínima que sea la mínima establecida en el Código Penal para esos delitos, y la pena máxima establecida aquí en estos delitos es la mitad de la máxima establecida en el Código Penal para los delitos, con una advertencia, y es que cuando se cumpla la mitad de la sanción, para hablar en términos del sistema de responsabilidad penal adolescente, a la mitad de la sanción se evalúa si ha cumplido con la
labor de resocialización del menor, de restablecimiento de derechos del menor para que el menor pueda salir a la sociedad. ¿Pero dónde el menor? ¿En responsabilidad penal adolescente o en una cárcel de adultos? No, en responsabilidad penal adolescente. Pero, no lo mezclamos con los adultos. Para entender lo que usted está diciendo, y dame la que tengo de características del sistema de responsabilidad penal adolescente para contrastarlo con la propuesta de Luque. Entonces, en el sistema de responsabilidad penal adolescente van las personas, los niños, entre 14 y 18 años. Y 25 años. Sí. Están dentro del sistema desde los 14 hasta los 25. Pero por lo los que cometen delitos entre los 14 y los 18, o antes de los 18, de hecho, porque si es un día, si es el día de su cumpleaños, baila, usted va allá. Y aquí se excluye de responsabilidad penal a los menores de 14 años. Es decir, un niño de 14 años puede cometer un homicidio múltiple y no puede ser objeto de ningún sistema de sujeto de protección, penal. digamos. Es sujeto de protección. Entonces, De Luque dice, dependiendo del delito, saquemos a los que cumplen todas estas características, que básicamente yo lo resumo con que son los más malos, y esos sí pagan cárcel de adultos. No, cárcel de adultos no. Continúan en el sistema, pero con más una tiempo. sanción. Pero más tiempo, la pena se equipara a la de los adultos. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes establece medidas de carácter pedagógico y las sentencias no quedan registradas como antecedente judicial. Por eso es tan difícil calcular la reincidencia. Es decir, si alguien es capturado hoy en día después de los 18 años, no hay forma de ver su antecedente penal para saber si es reincidente o no. Y dame la última, por favor. Busca la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, ¿no? En todas las cárceles, no solamente en responsabilidad penal. Todo es una justicia restaurativa. Por eso, Daniel, no es tan importante, o es muy importante, digamos, el contexto jurídico, pero lo más importante, cuál es el contenido y la estructura que yo tengo para cumplir con este tema. Mira, claro. Bogotá tiene tanto una cárcel distrital como próximamente va a tener un centro de atención especializado. Y hoy estamos operando a través del IDIPRON la sección de adultos, que es la que menciona Cristina, que es la más difícil. Aquí el trabajo es cuáles son los contenidos que yo le estoy ofreciendo a esas personas para generalmente darle una oportunidad. Aquí estamos hablando de menores de edad. Y yo qué quiero que en esos menores de edad que generen una alternativa distinta de vida. Y lo que no estábamos viendo cuando llegamos nosotros es que no había ningún contenido. Entonces a usted lo que le decían es, ojalá estén tranquilos. No, pues que ojalá no es que estén tranquilos en el CAE. Lo que yo necesito es que ese niño reconozca, y su familia, que hay una ruta distinta de vida y que cuando usted salga de acá no me diga que se va a dedicar a lo mismo. Por eso aquí lo que necesitamos reflexionar es cuál es la capacidad que tiene el Estado hoy. Número uno, para monitorear a quienes están saliendo del sistema y lo logró. ¿Por qué, Jairo? Entonces, si una adolescente comete un delito, no necesariamente va a un centro, ¿cómo se dice? Centro especializado. Pues, un centro especializado, es decir, no Exacto. necesariamente queda privado de la libertad. Por eso cuando le dijimos nosotros, por ejemplo, a la grande superficie, trabajemos el principio de oportunidad con Fiscalía y con los jueces. ¿Para qué lo vamos a llevar al CAE? Que venga a la casita que usted conoció. Venga a la casita, vamos a hacer un acompañamiento psicosocial, vamos a hacer un proceso de justicia restaurativa. Usted va a tener que pedirle perdón a su víctima y adicionalmente vamos a trabajar con su familia, porque aquí los grandes invisibles, y lo hablamos con Cristina, son las familias, que también necesitamos que tengan un acompañamiento, que tengan una serie de servicios sociales adicionales para poderlo sacar adelante. Entonces yo creo que aquí la apuesta como Estado tiene que ser, estos niños definitivamente esperamos que no reincidan en el delito. Y lo que estamos viendo con Bogotá es absolutamente contundente. Miren, en 3 años hay una reducción del 33% en la participación de los jóvenes en la criminalidad. Estoy hablando de hurtos, estoy hablando de homicidios, estoy hablando de violencia sexual. Y el 40% de aprehensiones de jóvenes, es decir, está igual de parejo la reducción que estamos teniendo en su participación. Entonces, aquí no es solamente tampoco un trabajo del sistema, hay que, como lo decía el representante, hay que trabajar con el sistema educativo, aquellos niños que están por fuera. Bueno, Cristina, me voy a la pausa, seguimos y yo sigo aquí. No les he podido seguir diciendo cuáles son los problemas del sistema, que es donde el representante de Luque quiere mantener por más tiempo a estos jóvenes. Yo le voy a ayudar a que usted nos muestre esos problemas del sistema actual. Hablamos esta noche de los jóvenes que cometen delitos en Colombia, a propósito de ese doloroso caso del joven sicario de 14 años en Medellín. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de delitos en menores de edad, un tema que ha estado en las noticias recientemente. Mucha gente dice, metámoslos, y no se dice cárcel, se dicen centros de atención especializadas, que son los sitios de reclusión para menores de edad. Pero esto es lo que sucede en algunos de estos centros. Esto sucedió aquí en Bogotá hace algunos meses. Así no es hombre, ¿no? Así no es muy hombrecito, ¿no? Hijo de puta.
Así no es mi hombrecito, ¿no? Así llora con una nena. Ya, varón, hijo de puta, así como lo es con nosotros, ya, varón. Ya, varón, gonorrea. Y esto sucedió en uno de los CAES de Bogotá, de los centros de atención especializada, Redentor. en el Redentor. Y ahí le doy pie a lo que usted quería decir. Bueno, entonces le estoy contando cuáles son los problemas del sistema. Como le digo, poca infraestructura y entonces tenemos al joven de 14 años que se robó un celular con el de 23 años que estuvo en una masacre. Lo otro es el tema de la educación. La mayoría de los jóvenes que cometen un delito no están escolarizados. Tercera, la mayoría de estos niños consumen sustancias psicoactivas o alcohol. ¿Qué pasa? En estos centros especializados, en la mayoría de ellos, porque hay unos que funcionan, pero la gran mayoría, no se tiene una atención psicosocial adecuada. Y esto no es culpa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es que siempre dicen que el ICBF es el que tiene toda la ¿Esos centros responsabilidad. de quién son? Lo opera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero cada atención pues tiene un doliente, un dueño. Entonces el sector salud es quien tiene que atender a los jóvenes cuando llegan con un problema de consumo. No se está trabajando el problema de consumo en estos centros. Salud mental, no solamente consumo, sino cualquier enfermedad mental, tampoco. Yo les preguntaba en el Redentor a las niñas que si ellas tenían una atención una sistemática y me decían que no, que lo que reciben son muchas charlas y hay un psicólogo, pero realmente no están siendo atendidas por la EPS, porque además llevar a esos jóvenes a una consulta y que consiga el centro una cita es casi imposible. Entonces, mire todos estos problemas y lo que estamos preocupados es de si subimos o no subimos la edad, que si bajamos la edad, en lugar de estar mirando qué vamos a hacer con estos jóvenes dentro de los centros especializados. No estamos cumpliendo con esa labor y el problema es que no estamos dándole las herramientas para que una vez salgan, tengan oportunidades. Yo siempre le hago, y Jairo se ríe porque hago la mímica, sale ese joven del Redentor, se para en la puerta. Muchos de ellos no tienen red de apoyo, porque la familia se cansa o lo abandona. Otras familias sí hacen pues toda el acompañamiento. Pero como lo dice Jairo, uno de los problemas del sistema es que no se está trabajando de verdad con las familias, con el papá, la mamá, los hermanos. Sale sin un peso porque no generan ingresos dentro del sistema. Entonces, si los vamos a tener si hoy en día los tenemos 8 años cuando cometen un delito grave, los vamos a tener más tiempo. Salen y ¿qué hacen? La mayoría no tienen estudios, no tienen ingresos, entonces salen y ¿qué pueden hacer? Sí, para conseguir un trabajo, necesitas tener bachillerato. Yo estoy de acuerdo exactamente con lo que dice Cristina. Nosotros tenemos que impulsar a que el sistema se funcione de una manera mejor y de verdad cumpla los fines para el cual esté establecido. Todo ha sido un problema de recursos, de problema con el sistema general de salud que tenemos en el país, que no cumple ni siquiera con los objetivos que tenemos para los que están en situación normal. Ahora imagínate los que están metidos en un centro de rehabilitación, por decirlo así, pues, de adolescentes. Pero yo, además de eso, lo que estoy diciendo es, bueno, para estos delitos hagamos unas circunstancias especiales, que tengan incluso un fin disuasivo, no solamente para los menores, sino para los adultos. Incluso, les cuento algo, en la Ley de Seguridad Ciudadana del 2011, nosotros creamos dos circunstancias especiales de 2 delitos. El primero, el que constriña a los menores a cometer delitos, porque en esa época hubo un auge de personas que obligaban a los menores a cometer delitos, y el que instrumentaliza a los menores, que son 2 cosas diferentes, para cometer delitos. Estamos ahí exculpando de responsabilidad a los menores y culpando a los adultos. Pero ya cuando un menor se vuelve infractor, digamos, sucesivo de delitos graves como homicidios, como secuestro, como delitos contra la integridad sexual, y lo hace con el convencimiento que va a llegar a un centro de estos que tenemos que no presta buenos servicios, y simplemente pues le van a dar casi que un saludo a la bandera, pues el muchacho va a seguir cometiendo el delito. Yo lo que quiero es contemplar las 2 posibilidades. Mejoremos el sistema, hagamos prevención, pero para ciertos delitos que son graves, que tienen un gran efecto en la sociedad colombiana, tengamos un sistema de responsabilidad penal adolescente que sea un poco más duro, que sea revisable en el tiempo. Yo le pregunto, teniendo no 8 años a los jóvenes, sino teniéndolo 20 años, ¿vamos a solucionar el problema? Pero además, yo te complemento, Cristina. Hoy en día, si una ciudad tiene toda la intención de canalizar recursos para el sistema,
está absolutamente limitado, hablando de Fonsecom y hablando de prioridades en seguridad ciudadana. Bogotá tiene una capacidad importante y por eso los recursos que hemos financiado para crear los modelos que hoy tenemos son recursos directamente de la administración distrital. Hay que mirar en el nivel nacional, por ejemplo, Fonsecom, que está en el Ministerio del Interior, si realmente le va a dar instrumentos y le va a dar recursos a las ciudades para que puedan gestionar sus programas, porque es que hoy en día estamos en que las ciudades están tratando de hacer convenios con fundaciones, con cooperación internacional. Entonces, si queremos tener proyectos sólidos, que al interior de los centros realmente generen oportunidades, necesitamos recursos y por eso la reflexión de una nueva política de seguridad ciudadana, pero además a la luz de la reintegración de estos jóvenes. Y a ver si entiendo lo que usted dice, es la nación la que tiene la responsabilidad del sistema de responsabilidad penal. Los tres. El gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Y entonces usted tiene dificultad para gastarse la plata que tiene en el sistema. No, de hecho, plata para que estoy hablando, en el caso de Bogotá tenemos los recursos suficientes, pero acuérdense que estamos hablando del país. Claro. Si estamos hablando del país, una ciudad intermedia probablemente no va a tener los recursos suficientes para construir programas, para tener monitoreo, para tener profesionales, y ahí es donde tenemos que pensar qué recursos puede aportar la nación, que hoy se están dedicados a compra de equipamientos, otro tipo de cosas, para que fortalezcan el sistema, porque si el sistema, las tres partes no estamos concentradas, lo que ha pasado es que no funciona. Porque, pero, ¿qué pasa si un pelado lo cogen en Manaure, un pelado de 17 años que comete un homicidio? A un centro especializado. Sí. Manaure, La Guajira, un municipio de La Guajira. Especializado, que les cuento que el centro especializado que había en La Guajira, Cristina lo conoce, hubo que cerrarlo porque estaba en una zona residencial, presentaba disturbios todo el tiempo, fue un desastre. Entonces los jóvenes hoy están en una casa arrendada en otro barrio residencial, cuidados por la policía, que entre otras cosas no puede entrar al centro. Puede estar afuera, pero no puede entrar, y se genera un desastre. Es que, miren, los derechos de los niños en este país tienen protección especial del Estado y de la Constitución. Deberían tener gasto prioritario. El Fonsecom pues se gasta la plata en otras cosas, que también pueden ser prioritarias en su momento para las regiones o para los municipios, pero también debemos darle prioridad al gasto. Yo quiero aquí poner la mirada en un tema muy específico que creo que es muy dañino. Dame el de adolescentes por delito, por favor, Juanse. Y es la guerra contra las drogas. La mirada actual que le damos al tema de las drogas es el responsable y es el primer delito que mete a el sistema de responsabilidad penal adolescente a los jóvenes del país, y como ya hemos hablado acá, usted una vez entra allá, nunca sale mejor. Y entonces, escuela del crimen. Como está concebido hoy en día el sistema de responsabilidad penal adolescente, es una escuela del crimen. Le voy a contar, ¿sabe qué déjeme simplemente mostrar reclutando dentro del centro. Por hurto está más o menos el 28% de las mujeres, el 26% de los hombres, por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto va, en algunos casos, desde la dosis mínima mal entendida que termina en un tema penal, ahora con nuestro nuevo decreto, hasta ya el negocio de narcotráfico instrumentalizado en alguna banda. Ese es el primer aportante de personas. Luego está lesiones personales, hurto calificado, violencia intrafamiliar, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y los demás delitos. Para que se hagan una idea de cuántos son los adolescentes que están en este sistema, dame el de adolescentes por edad, por favor, de una ahí. Y yo aquí tengo una cifra vieja, que fue la más reciente que conseguí, esa 2014. Aquí me suman entre todos estos 157,000 jóvenes, ¿cierto? Y ven que la mayor parte de la torta se lo llevan los de 16 y 17 años, obviamente están ahí de 14 y de 15 años. No queda en esta, que la saqué de la Subdirección para Responsabilidad Penal de Adolescentes del ICBF, los que son mayores y que están dentro del sistema. Bueno, hoy en día en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes están aproximadamente 10,457 jóvenes. Metidos ahorita. Unos privados de la libertad y otros no. Son todos los que hacen parte del sistema. Y yo le quiero contar mi experiencia como exdirectora del ICBF. Iba donde los alcaldes, no en Bogotá, porque con Bogotá hemos trabajado, y yo sí quiero felicitar a Jairo porque priorizaron este tema y entendieron la importancia. Pero yo iba donde los gobernadores, donde los alcaldes, y me decían: Cristina, yo no voy a dar plata para el sistema porque primero tengo que hacer un centro de desarrollo infantil, tengo que hacer una vía, tengo la última prioridad
de los diferentes gobiernos Sí. era el sistema de responsabilidad penal adolescente. Siempre decían que el gobierno nacional era quien tenía que aportar todos los recursos, que es totalmente absurdo, porque esto si no lo veamos solamente como derechos de los niños, que además Sí. esos titulares de niños sicarios, yo casi me infarto, porque es que el niño es una víctima, un niño de No, 14 menos mal no años... se leyó el editorial del No, Tiempo. no, casi Pero me cuando muero. cuando lo Casi vimos nos no, preocupamos. casi me muero. Es que de verdad, eso, por eso, entonces, rotulémoslo como niño sicario, pongámoslo 8, 10, 15 años y no pensemos en por qué están llegando ahí los niños, qué vamos a hacer con los niños y qué vamos a hacer mientras que están en el sistema y qué vamos a hacer Pero, después. Para mí el titular, les voy a decir, era fracasó el país, fracasó la familia, fracasó la sociedad, fracasó el Venga, Estado. Y no me hagan el Esos quite eran al los tema de titulares. las drogas, porque el tema de las drogas es aquí el mayor aportante de jóvenes a este sistema. Y seguimos pensando en la prohibición, Alfredo. Pero mira que me devuelvo un poquito la gráfica que mostrabas ahorita. Era una gráfica que no mostraba los jóvenes que están en el sistema, sino la edad de ingreso al sistema. Sí. Y la mayor edad de ingreso al sistema, es decir, la mayor edad de comisión de delitos de menores es de 17 años. Es decir, también pensemos un poquito que puede ser que están ellos haciendo una trampita ahí, o incluso no ellos, lo están haciendo incluso los adultos que les dicen, vengan y cometan un delito que usted está en la edad. Pero por eso... Apenas en la edad. Y Incluso todo se aquí vale. hay un debate mucho mayor que Eso, entonces ahí está la gráfica. Estos son la edad el de ingreso. ingreso. Entonces, mira, 52% de los muchachos que entran al sistema o de los jóvenes adolescentes. No, que son entran al sistema. 52.000, digamos, de los Perdón, sí, es que 170 yo no y pico tengo mil que gafas, hay. no leo por eso bien. Pero sí son por eso casi tiene que uno de funcionar, tres. Pero mira, eso tiene que funcionar como sistema. Y Exacto. por eso la importancia que mencionaba Cristina, por eso salud, por eso educación, por eso en el caso nuestro que tenemos una entidad Exacto. maravillosa como es el IDIPRON, que está absolutamente especializada en el tratamiento de jóvenes, pues ahí es donde tenemos que tener una fortaleza institucional. es El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez. Ok. Entonces, es un instituto que además es muy reconocido porque estuvo liderado por el padre Javier de Nicoló, que por mucho tiempo trabajó con este tipo de población. Pero aquí lo importante es que si le vamos a decir sistema, tiene que funcionar como sistema, no es solamente un solo Usted no sabe proceso. la Y entonces- rogadera, usted no sabe la rogadera en el Ministerio de Educación para que hicieran un programa solamente para los jóvenes del sistema. Hay alternativas, No, hay o las alternativas. flexible. No. Pero- Hay alternativas, voy y a espérese, poner- Alfredo, que me tengo que ir a la pausa. Hay alternativas aquí en Bogotá. Fuimos a ver el que es, me dicen, uno de los pocos o casi el único centro de justicia restaurativa para menores de edad, que se llama La Casita, tiene un nombre mucho más largo, modelo de justicia juvenil restaurativa La Casita. Le decimos La Casita. Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de los delitos en menores de edad a propósito de un sonado caso en Medellín. Hoy en día las sanciones son estas. Hay gente como el representante de Luque que quieren sanciones más altas. Entonces, digamos, el tipo de sanciones son un llamado de atención y la obligación de asistir a un curso, imposición de obligaciones o prohibiciones, que eso es básicamente que como imposición de... ¿Qué obligaciones? ¿De tener que presentarse a un sitio Sí, o algo tiene así? que presentarse. sí. Prestación de servicios comunitarios, libertad vigilada con talleres y cursos de formación, internación en medio semicerrado, asistencia a programa de atención especializado, máximo 3 años, y privación de la libertad en centro de atención especializado. Eso es para los delitos más graves, esa es la pena mayor, 8 años. Claro que a los jueces les fascina que todos se vayan ¿Para el SAE? para el CAE. Para el CAE. Eso les fascina porque no se han dado, o sea, ellos no piensan en el interés superior del niño y mirar qué, o del joven, qué es lo que más le conviene, sino que es lo más fácil. Mándenlo a privación de la libertad. Pero entonces y yo listo. entiendo que Alfredo dice, mire, aquí más o menos el 30% de los adolescentes que entran son de 17 años. La diferencia entre un menor de 17 años y 11 meses y un mayor de 18 años y 2 meses no es nula, Entonces no no es se podría arbitraria. establecer edades, no se podrían establecer mínimos y máximos. Hay sistemas penales que lo que buscan es establecer el nivel de madurez de conciencia que tenga el muchacho al cometer el delito. Entonces ahí es donde la edad no cobra tanta relevancia, sino yo cometí el delito sabiendo que era un delito, convencido de que era un delito y lo hice por delinquir, pero además de eso lo hice viniendo de una familia que me brindó todas las comodidades, en donde no había ninguna disfunción en mi hogar. Entonces ese muchacho debería ser tratado de manera diferente o debería ser tratado de Pero otra por eso, Daniel, de otra manera. el Entonces, sistema... esos son sistemas diferentes Sí. que hay. Estoy ejemplificando primero. Sí. Jairo, No, pero lo que te quiero decir es por eso al sistema hay que enseñarle.
Mire, le doy un ejemplo. Hace unos años cuando uno le hablaba de lavado de activos a un fiscal o le hablaba de lavado de activos a un juez, tuvo que pasar un proceso de formación, de explicación. Y hoy en Hemos día, mejorado. Jairo, dígame pero cuántas condenas por lavado de activos hay en este país. Pero O sea, hemos por mejorado. Pero lo que te narcotráfico, quiero sí. decir es que lo primero que hicimos cuando llegamos fue, vamos a entrar a los jueces, vamos a entrar a los fiscales y a explicarles cuáles son los beneficios de una justicia restaurativa de un principio de oportunidad, porque como dice Cristina, se nos iban siempre por la medida al CAE. Nuestro Entonces, ¿qué les sistema dijimos? de Tengamos la prevención del conversación, delito miremos debe las ser- bondades que pueda tener estas medidas, por ejemplo, en el cual durante el día van a los talleres a la casita, hacemos un acompañamiento, un monitoreo, y lo que hemos visto hoy, 3 años después, solamente el 3% de reincidencia de quienes han pasado por la casita, es decir, muchísimo más efectivo que estarnos gastando unos recursos importantes en reestructurar la infraestructura, en buscar modelos mágicos para que no se vayan a salir del CAE, sino más bien tengamos modelos consolidados con acuerdos con el Sí. sistema para poder sacarlos de esa ruta ¿Qué criminal. tal la rogadera para que puedan ir Es a que la lo mejor- universidad? yo- Entonces dejémoslo encerrado en un CAE y no lo dejemos Lo ir a la primero- universidad. Unas lógicas que uno lo dice, primero que ellos debemos van a hacer- salir y como van a salir necesitamos que una vez salgan no reincidan. Exacto. Porque es que cuando no estábamos en comerciales yo le decía, son 10.500 jóvenes aproximadamente Sí. que hacen parte del sistema, ¿cierto? Eso es casi lo mismo del número de guerrilleros que estuvieron en las FARC. Si uno no aprovecha a esos jóvenes dentro del sistema, ¿cuál va a ser el futuro? No solamente para ellos, para no verlo solamente el tema del interés superior del niño y de las víctimas, sino para la sociedad. Estos jóvenes van a reincidir y nos van a afectar a todos como sociedad. Pero insisto, el gran problema es que si esos jóvenes entran allá, no es porque tuvieron una familia espectacular y todo bonito y todo color de rosa. Uno va y habla con ellos y ustedes no saben las historias. No, los que están allá son Jóvenes que han de sido verdad muy difícil. maltratados, que han sido violados, Pero que han vivido en un entorno que era imposible. Les digo, hablé con una niña hace 2 semanas que estuve en un centro y me decía, no, mira, yo estoy acá y bueno, mi amor, ¿y tu mamá viene? No, es que ella está presa. Ah, ¿y tu papá? No, también él está preso. Y entonces me empieza a contar y todos hacían parte de una banda. Entonces, ¿cómo quieren que esa niña sea distinta o no esté Lo ahí? primero debe ser como en el sistema de salud, de evitar que la enfermedad suceda. Y para Claro. evitar que la enfermedad suceda tenemos nosotros que tener un nivel de cuidado con los niños y la familia colombiana que debe incluso establecer unos prelaciones de inversión del gasto público para que eso suceda, pero no sucede. Entonces, primero vámonos ahí, después vámonos donde tener un sistema que sea de verdad que cumpla con su función restaurativa del menor, que el menor pueda salir resocializado, que el menor tenga un futuro diferente. Y ahí es donde yo entro entonces, bueno, pero además de eso creemos un sistema en donde para ciertos delitos Sí. haya una responsabilidad mayor, revisable, que obligue también al sistema a operar y a entregarle a la sociedad a un adolescente en mejores condiciones de las que se le Entonces, ahí entregamos hoy. lo que podríamos trabajar, yo creo que aquí es fundamental, no solamente quienes están en el sistema, sino, mire, lo hablamos ahora, cualquier ciudad grande con problemas de criminalidad hoy en el mundo privilegia los programas de prevención de niños, niñas y adolescentes. Pero Y eso no se hay hace plata. y se necesita Debe haber, plata. es que no Y se necesita podemos- plata y se necesita técnica y se necesita institucionalidad, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, Bogotá por primera vez en el país crea una dirección de SRPA dentro de la Secretaría de Seguridad. O sea, nosotros tenemos una directiva y un equipo de trabajo que solamente está pensando en programas de prevención y en hacer seguimiento a lo que estamos haciendo frente a esta población. Entonces hay que crear institucionalidad, hay que crear recursos y hay que reconocer que esto no es un tema de buena voluntad o que nos parezca bonito, que nos parezca chévere. Es que es un pilar fundamental para quitarle presión a las condiciones de seguridad y para recuperar una población Existe que en una principio está siendo protección. Les hablo vulnerada. de Existe una recursos. protección Les hablo de recursos fundamental del en la ICBF. Y Constitución de yo eso. entiendo que lo de los recursos es muy importante, pero esos recursos vendrán cuando haya una sociedad y un discurso público en el cual se privilegia un poco no la sanción, no el castigo, La prevención. sino... Pero le voy a decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que además fue una pelea que di mientras que estuve allá. Todos los recursos son para primera infancia, que es importantísimo porque está demostrado que es la inversión social más importante. Tiene aproximadamente, hoy debe estar en 4 billones de pesos esa dirección. Sí. ¿Sabe cuánta plata tenía niñez y adolescencia? Que fue mi gran pelea con el señor Mauricio Cárdenas, que fue mi pelea, una de las razones por las que salí del instituto. ¿Sabe cuánta plata tenía? 200.000 millones para 13 millones de jóvenes y niños que hay en el país. Entonces, si no le metemos plata
a eso, a los programas de prevención, a que los jóvenes tengan dónde estar después del colegio, aprovechamiento del tiempo libre, oportunidades, no va a pasar nada. Podemos meter presos, si quieren, en la cárcel de adultos, lo que quieran. Eso, si ustedes me preguntan a mí, no lo van a solucionar. Porque mire, entonces ustedes... no son prioridad. El tema de prevención no es prioridad para el país. Desde el Observatorio de la Niñez hicieron unos focus groups para entender por qué estos pelados terminan cometiendo delitos. Y aquí yo saco un poco la matriz de causas. Hicieron una matriz de causas macro, meso, digamos medias y micro. Y les dio lo siguiente, y esto ayuda a entender un poco por qué el reto es tan grande. Entonces las causas macro son la exclusión social, es decir, falta de empleo, falta de oportunidades, pobreza, cultura de la ilegalidad. Ahí, recordando el editorial del Tiempo que yo mencionaba, no entra el narcotráfico, ¿no? Las causas medias, criminalidad, abandono, violencia intrafamiliar, familias extensas, relaciones de pareja conflictiva, influencias de pares involucrados en actividades ilegales, y las causas micro, digamos, lo que explica yo por qué hice eso en ese momento preciso, pues sí, ahí hay alcohol, marihuana, bazuco, ¿cierto? Pero esto es un problema con causas mucho más abarcadoras que simplemente los dueños de una olla, Alfredo. No, de acuerdo. Es que el narcotráfico sí ha dado en el país con muchos problemas sociales que tenemos, pero no es el único causante o foco originario de problemas sociales que tenemos. Aquí nosotros en la familia colombiana hemos tenido problemas y la falta de recursos en la familia colombiana produce muchos problemas. El que dejen a sus niños solos, el que los tenga que dejar a cuidado del vecino. Pilas con lo de la madre y el padre que ahí sale regañado. Y no es solamente un tema de estratos bajos, y les voy a dar el ejemplo. Rafael Noguera, el violador asesino de Juliana Samoní. De Juliana Samoní. Bueno, era un tipo que se supone que era de la mejor familia, no sé qué, y miren, un violador asesino. Me voy a la pausa y ahora sí, cuando regresemos, ¿cuál es la alternativa? Les presentamos lo que hace La Casita aquí en la ciudad de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de la responsabilidad penal de los adolescentes en Colombia a propósito de ese caso del niño que cometió un acto de sicariato en un homicidio, pero hay una alternativa. Este es el único centro de justicia restaurativa para menores de edad en Colombia, existe aquí en Bogotá, y esta, según me dicen aquí ustedes, es la alternativa para estos 10.000 jóvenes que están en el sistema. Esto es Zona Franca en la calle. Este mural fue hecho de puño y letra por los adolescentes ofensores que asisten aquí al programa. En él plasmaron los aprendizajes que ellos obtuvieron de la justicia restaurativa. Nos mencionan lo importante de la responsabilización, de la reparación, de la reintegración. Es un proceso que busca, digamos, que separarse un poco de esa línea jurídica, esa línea penal, y darle una oportunidad a los adolescentes ofensores y a las víctimas que ingresen a un proceso terapéutico. Se hace a través de un mecanismo que se denomina principio de oportunidad. Primero se le pregunta a la víctima que si está de acuerdo en hacer este proceso terapéutico. Después se reúne con el adolescente ofensor para, digamos, explicarle todo en qué consiste esta forma diferente de justicia, que es la justicia restaurativa, en donde se le dice que va a firmar unos compromisos, entre ellos la no reincidencia de esos actos que cometió, que de cumplirse, digamos, que con todo el proceso restaurativo, el proceso penal terminaría con el archivo definitivo. ¿Cómo van en cifras? ¿Cuántos casos han atendido? Y en temas de reincidencia, ¿qué ha pasado? Se han atendido 262 adolescentes dentro del programa. Actualmente tenemos 141 adolescentes que ya han salido con un proceso exitoso. Tenemos 121 adolescentes que están todavía en el proceso de atención y tenemos una reincidencia del 9% con 9 adolescentes. Lastimosamente, el nivel de reincidencia con adolescentes que tienen sanciones en centros privativos de la libertad es más del 50%.
Aquí en la casita las actividades se centran en reparar a la víctima. Se centran en actividades pedagógicas, en ayudarlos a descubrir sus potencialidades, sus fortalezas, a reconciliarse con las familias, no solo con las víctimas, sino con la sociedad, a emprender un proyecto de vida basado en la legalidad. No estamos interesados en reparaciones monetarias o materiales. Queremos que el joven demuestre con sus propias manos, con sus insumos, que él cambió. Y es muy frecuente, lastimosamente, estos puntos en común en donde los jóvenes vienen con muchas precariedades de la familia, de la sociedad. A veces son jóvenes que han sido excluidos también de la sociedad, que no tienen oportunidades. Detrás de cada situación difícil hay un ser humano. Hay un ser humano que no está condenado a ser un monstruo, ni está condenado a reincidir varias veces, ni a ser un criminal, si se le da la mano, si se le cree en él, si se le ayuda a trabajar esas potencialidades, que no todo es negativo. Algo bueno tiene que tener ese ser humano. Trabajemos en eso, en sacarlo adelante. 261 han entrado de los 10.000 que hay en Colombia. Esta es la ciudad de Colombia que más plata tiene y apenas ha logrado esto, que es un comienzo, Jairo, pero esta es la vía. Sí, es la vía y además lo vamos a potencializar. Todas las capacidades que tenemos este último año de gobierno, que además el alcalde ha sido insistente. Tenemos una apuesta de ciudad. El alcalde ha dicho jornada única, más colegios, más espacio público, integración social concentrada también en programa de jóvenes, es decir, una tarea del distrito que se va complementando a la medida de cada una de las necesidades. Y la casita es la apuesta que tenemos, obviamente, en un sentido de también de entender esas necesidades que también tienen las víctimas. Claro. Pero aquí lo que estamos viendo es las víctimas están aceptando que ellos entren al proceso y están confiando y están viendo resultados, y en eso creo que hay una excelente oportunidad. Bueno, y aquí Cristina y Alfredo han llegado a una solución entre la intención de meter más tiempo de privación de la libertad del representante de Luque y la negativa de la exdirectora del ICBF, pero ¿cómo sería un poco esa propuesta? A ver, Alfredo. Bueno, me parece interesante lo que plantea Cristina en torno a que no mezclemos a los adolescentes que se encuentran en el centro que tienen más de 18 años y los que tienen menos de 18 años. La propuesta que yo traigo en el proyecto de ley es que en el mismo centro especializado los separemos, pero sería interesante que nosotros pudiéramos y también mandar un mensaje disuasivo a los menores de 17 años, que son los mayores que cometen los delitos, como lo mostraste ahorita en las estadísticas, que si cometen un delito a los 17 años, mientras lo declaran responsable, ya cumplió 18 y no va a irse a esos centros, se va a ir a la picota. Cierre el programa, me queda poco tiempo. Daniel, yo insisto, acá quien fracasó fue el país, fracasó la familia, fracasó el Estado, fracasó la sociedad. Y que dejemos de pensar en subir o no subir las penas, que eso claramente no va a solucionar el problema. Y se lo digo, en Estados Unidos, pena de muerte, cadena perpetua para muchos adolescentes, y hemos visto en las noticias cantidad de jóvenes que cometen delitos terribles, atroces después de esto. Entonces esa no es la solución. No. O nos unimos y esto funciona como un sistema en donde la educación funcione, la salud funcione, donde las infraestructuras sean adecuadas y donde tengamos un modelo pedagógico. Y lo más importante es que una vez salgan del sistema, tengan oportunidades. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.